Nuevo en casa, con la familia y con ustedes, que ustedes son mi familia. Cada vez que estoy en esta iglesia me siento feliz porque siento que somos una gran familia en Dios y yo creo que nosotros somos una iglesia unida. Y bueno, ¿cuántos de ustedes creen que la presencia de Dios está aquí? Amén. Por eso yo quiero que volteen al que está a su lado y salúdalo. Y dile, la presencia de Dios está aquí. Salúdalo. La presencia de Dios está aquí. A tu lado y dile, la presencia de Dios está aquí en esta mañana. Bueno, antes de comenzar con el tema de esta mañana, me quiero disculpar un poco porque no sé si notan, pero ando un poco malo de la garganta. Creo que fue el cambio de clima. Cuando nosotros llegamos, mi hermano se enfermó muy feo. Apenas pues está recuperando. Si lo miran ahí bien triste, bien mal. No, de por sí ya estaba así, pero más mal se mira ahorita. Entonces, pero yo llegué también con dolor con tos, dolor de garganta. Y creo que más bien fue por el cambio de clima, que allá donde estábamos estaba 85, 86 grados la temperatura. Y llegamos y nomás llegamos y cayó nieve. Estaba 9 la temperatura, casi 80 grados de diferencia, ¿no? Y pues uno la verdad lo siente y lo siento yo ahorita que estoy aquí con ustedes. Pero antes de empezar a estudiar la palabra de Dios, les invito a que tengan el rostro reverentemente para orar a Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, otra vez por la vida, por la salud. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, que podamos, Señor, tener un encuentro especial contigo, Padre, que podamos entender el mensaje de esta mañana y que puedas, Señor, hablar a través de mí, Señor. Que mis hermanos, Señor, puedan salir bendecidos, prosperados y victoriosos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, en el año 1939, se estrenó una película que se convertiría en una de las películas más famosas del mundo, de la historia del cine. Fue una de las primeras películas de implementar el color, como antes las películas eran en negro y blanco, ¿verdad? Pero esta película no fue la primera, pero fue una de las primeras películas de usar el color. Y es se considera una de las películas más importantes de la cultura estadounidense. ¿Alguien puede adivinar cuál fue esa película que salió? No. Titanic. ¿Titanic? No. No. ¿Alguien puede adivinar? Si Carlos la adivinó. La película es nada más y nada menos que The Wizard of Oz, o El Mago de Oz. Bueno, esta película salió en el año 1939. Y aquí se ilustra la historia de una niña llamada Dorothy o Dorotea, la niña que está ahí. Y esta niña es de una pequeña granja en el estado de Kansas, aquí en los Estados Unidos. Y ella vivía con su familia en esa granja. Y ocurrió que en un día llegó una tormenta grande, llegó un tornado, y ese tornado la dejó inconsciente. Y cuando ella se despertó, se dio cuenta que ya no estaba en su casa, se dio cuenta que ya no estaba en Kansas, se dio cuenta que ya no estaba ni en los Estados Unidos. Ella había llegado a una tierra mágica, ella estaba muy lejos de casa. Aquí vemos la tierra mágica donde ella estaba, y es aquí donde ella pronuncia las famosas palabras que hasta el día de hoy muchos pues lo dicen. Ella tenía un perrito y le dice a su perro, el perro se llama Toto, y le dice a Toto, creo que ya no estamos en Kansas. Entonces desde ese momento su mayor anhelo, su gran deseo era volver a casa. Y ella hizo todo lo posible para poder volver a casa. Y a ella le dijeron que para poder volver a casa, para poder regresar a Kansas, ella tenía que tomar un camino. Y ese camino se llamaba el camino ladrillado amarillo. Aquí nosotros vemos el camino amarillo, no el camino rojo.
sino el camino amarillo. Y ella empezó a caminar y se encontró con amigos, con enemigos, se encontró con brujas, con monos, con leones, con espantapájaros. ¿Ya existías? Ella se encontró de todo ahí en el camino. Y ocurre que en el camino ella se desvía un poco. Y cuando ella se desvía se encuentra con muchos problemas. Pero al final de la historia, ella regresa al camino y llega a Kansas de nuevo, a la final de la historia. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque nosotros somos como Dorotea. Nosotros ya no estamos en Kansas. Nosotros ya no estamos en una tierra lejana. Nosotros no deberíamos estar aquí. Nosotros ya no estamos en Jerusalén. Por culpa del pecado, por culpa de la maldad, nosotros nos hemos alejado de la presencia de Dios. Nosotros nos hemos alejado mucho de Él. Pero hay una esperanza. Hay un camino que debemos de tomar para regresar a casa. ¿Cuántos de nosotros deseamos regresar a casa? Amén. ¿Cuántos de nosotros deseamos estar en la presencia de Dios? Amén. Bueno, hay un camino. Y ese camino se llama Jesucristo. Amén. Una ocasión Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si tú ya no quieres vivir en este mundo de dolor, si tú ya no quieres vivir en este mundo de maldad, si tú quieres tener paz, si tú quieres ser feliz, debes de buscar el camino para llegar hacia el cielo. Y ese camino es Jesucristo. Amén. Solamente por Él, solamente a través de Él podemos llegar de nuevo a casa. Porque ese ahora es nuestro objetivo. Así como Dorotea anheló regresar a Kansas, nosotros también anhelamos regresar con Dios, con nuestro Padre. Entonces, en el camino, nosotros nos vamos a encontrar como Dorotea, nos vamos a encontrar con diferentes personas. Nos vamos a encontrar con brujas, nos vamos a encontrar con leones, nos vamos a encontrar con espantapájaros. Pero Dios va a estar con nosotros en el camino y nos va a proteger de esas personas. Saben, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de Israel. Antes de cruzar el Jordán, Dios le había dicho a través de Moisés que guardaran sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, que no se desviaran ni a la izquierda ni a la derecha para poder llegar a la tierra prometida. Asimismo, nosotros debemos de cuidar nuestro camino y tratar de llegar. No desviarnos como lo hizo Dorotea, porque muchas veces nosotros nos desviamos del camino. Pero si nosotros nos mantenemos derechos, llegaremos hacia el reino de los cielos. Amén. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿cómo podemos nosotros llegar a nuestro destino y no desviarnos? Y aquí es donde viene la lectura bíblica. Yo quiero que abran sus Biblias de nuevo a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Génesis 5, 21 al 24. Fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más. Y tuvo otros hijos y otras hijas. Hasta el 24. En total, Enoc vivió 365 años. Y cuando anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios lo llevó. ¿Cuántos años tenía Enoc cuando murió? Que no murió. 365 años. ¿A los cuántos años empezó a caminar? Bueno, ¿a los cuántos años tuvo su primer hijo, Enoc? 65 años. ¿Y cuántos años caminó con Dios? Entonces, ¿cuántos años tuvo cuando murió? ¿O cuando se fue? No murió. 365 años. Pero la pregunta es, Enoc no caminaba con Dios antes de tener un hijo. O sea, ¿qué hizo Enoc antes de tener su primer hijo? ¿Será que no conocía el camino de Dios? ¿Será que no adoraba a Dios?
Bueno, aquí dice la hermana Elena G. de White en Patriarcas y Profetas que en sus primeros años de vida Enoc temía a Dios y guardaba los mandamientos. Sí adoraba, no es que no conocía a Dios, no es que no adoraba a Dios, sino que él todavía guardaba sus mandamientos, él adoraba a Dios, él hacía todo eso, pero no fue hasta que tuvo su primer hijo que empezó a tener una relación más íntima con Dios. No fue hasta que se convirtió en padre que tuvo una experiencia más elevada con Dios. Se dice que para ser un buen hijo se tiene que ser padre primero. No sé cuántos de ustedes han escuchado la frase que uno no conoce el amor de Dios hasta que se convierte en padre. ¿Cuántos padres hay en esta mañana? Padres o madres. Yo todavía no soy padre ni madre. Mi mamá dice que a los 40 años puedo ser padre, pero Serás cura. ya ves cómo son las cosas. Pero hasta los 40 años puedo ser padre. Pero yo me imagino que no vio a su hijo crecer y tuvo un gran amor por él. No sé cuántos de ustedes están dispuestos hasta a morir por sus hijos. Y yo me imagino que no entendió el amor de Dios por él a través de él mismo siendo un padre. Porque uno siendo un padre aprende mucho. Uno pasa por muchas experiencias y aprende muchas. Bueno, hasta mi propio padre me ha dicho, tú no entiendes por qué hago esto, pero tú vas a entender cuando tengas tus propios hijos. Y bueno, hasta la fecha no entiendo por qué hace las cosas mi papá, porque no sé por qué me regaña mucho, porque es tan estricto conmigo. Pero él dijo, un día vas a entender. Y ojalá cuando cumpla los 40 años pueda tener, bueno, los 35 cuando puedo tener novia, y a los 40 me puedo casar y tener hijos, que voy a entender lo que es ser padre. Pero yo me imagino que esto entendió, ¿no? Y tanta fue esa, le impactó esa experiencia, ¿no? Que dice la Biblia que empezó a caminar con Dios, que empezó a estar con Él. Porque tanto nos ama Dios. Y no fue hasta ese momento que empezó a caminar con Dios. ¿Cuántos de nosotros deseamos caminar con Dios? Amén. ¿Cuántos de nosotros deseamos ser como Enoc y poder ver a Dios cara a cara? En la Biblia nosotros nos encontramos varias. Bueno, la pregunta es, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Cómo podemos nosotros caminar con Dios? ¿Cómo puedes tú tener un encuentro con Dios y caminar con Él en la forma que lo hizo Enoc? ¿Cómo lo puedes hacer? En la Biblia encontramos varias formas del uso caminar en relación con Dios. Dice la Biblia, según Génesis 17, uno puede caminar delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que uno va delante de Dios y Dios va detrás de ti. Así como cuando un niño empieza a caminar, el niño va caminando y el padre, ¿dónde está? Detrás. ¿Por qué? Porque cuida del niño, ve sus pasos y cuida de él y lo protege y le da su cuidado. Eso es caminar delante de Dios. Cuando tú caminas delante de Dios, Dios te cuida, Dios ve tus pasos y Él te protege. Eso es caminar delante de Dios. También la Biblia en Deuteronomio dice que uno puede caminar detrás de Dios. ¿Qué significa esto? Que uno va a caminar, que Dios va enfrente y tú, ¿cómo? Detrás, siguiendo sus pasos, siguiendo sus mandamientos, guardando lo que Él dice en la palabra. Eso es caminar detrás de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo Enoc? ¿Enoc caminó delante de Dios? No. Con Dios. ¿Enoc caminó detrás de Dios? No. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Con Dios. Con Dios. ¿Cómo? A su lado. No caminó delante de Él, no caminó detrás de Él, sino que Enoc caminó con Dios. Dios estando a su lado. ¿Cuántos de nosotros deseamos caminar con Dios? Dios estando a nuestro lado. Amén. Ese debería de ser nuestro gran anhelo, nuestro deseo. Hay muchas personas que piensan, bueno, caminar con Dios significa tener una relación íntima con Dios, significa tener una experiencia más elevada con Dios. Muchas personas, no sé cuántos de ustedes han escuchado esto, pero hay muchas personas que creen que para poder tener una relación íntima con Dios,
Hay personas que dicen, no, te tienes que separar del pecado, de la gente, de la suciedad. Según, no, si hay pecado acá, oh no, me alejo. No, hay mucho pecado por acá, me alejo. Oh no, acá hay mucho pecado, no, me alejo. Hay personas que son así. Hay personas que también que para tener una experiencia con Dios, que hay que llorar todos los sábados en el culto, que te tienes que tirar, que tienes que tener manifestaciones en la iglesia, que tienes que hablar en lenguas para poder tener una experiencia con Dios. ¿Será así? ¿Eso es tener una relación íntima con Dios? Solamente si tú te tiras, si tú lloras, si tú haces todo eso, sí, puede indicar, puede ser, tú puedes tener una experiencia con Dios, pero no siempre es así. Eso no es verdaderamente tener una experiencia con Dios. Porque saben ustedes que nuestro caminar con Dios no se basa en sentimientos. Porque los sentimientos, ¿saben qué? Van y ¿qué? Van y vienen. Un día tú puedes sentirte, oh, me siento bien con Dios ahorita, voy a orar, voy a cantar, y ya el próximo día no tienes ganas de orar, no tienes ganas de cantar, no lo vas a hacer. Pero si tú tomaste esa decisión de seguir a Jesús, de seguir a Dios, cuando tú no tienes ganas de leer, cuando tú no tienes ganas de cantar, cuando tú no tienes ganas de orar, tú lo vas a hacer como quieras porque tomaste esa decisión de seguir a Dios. Es como el amor al cónyuge. El amor al cónyuge también es una decisión. Tú decides amar a una persona y estar con esa persona por el resto de tu vida. Ya cuando te casas, ya ahí quedaste. Ya no puedes andar viendo por acá, ya no puedes andar viendo por allá. No, por eso los psicólogos dicen, ¿saben? Los psicólogos dicen que no es bueno casarse al año de conocerse. Porque dicen los psicólogos que las hormonas que producen los sentimientos románticos fluyen en la sangre, en el cuerpo, más o menos entre 6 meses al año. Entonces, por muy fea que sea la persona, por muy mala que sea la persona, el otro va a seguir enamorado, va a estar ciego. ¿Por qué? Porque las hormonas cambian, no puede ser un hombre que como sea, esa persona va a estar enamorada. ¿Por qué? Porque por las hormonas. Por eso enamorados que están aquí en esta mañana, jóvenes, pues, señores, señoras, les quiero dar un consejo: no se casen al año de conocerse, no se apresuren, porque después que se vayan las hormonas ya no va a ser el galán, va a ser el galón, ya no va a ser la princesa, la reina Esther, ya va a ser La Fiona. la Fiona. Ya no, la Fiona, dice mi papá. Ya no va a ser así, porque al año se van las hormonas y todo cambia. Y por eso es recomendable casarse después. Pero por eso el amor es una decisión. También nuestro amor por el Señor es una decisión. Tú decides amar, tú decides caminar con Dios, y tú tienes que seguir con esa decisión por el resto de tu vida. Y eso es lo que hizo Enoc tomó esa decisión y caminó con él. Entonces, si el amor no se basa en sentimientos, ¿en qué se basa? Vamos a ver nosotros cómo caminó Enoc con Dios. Dice la hermana, bueno, a mí me gustó una cita que viene en mi Biblia de la hermana Elena G. de White. Mi Biblia viene con comentarios de ella, y dice aquí un comentario de la hermana Elena G. de White. Lo voy a leer. Dice: el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo o ciudadano. Fue firme y constante siervo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tu relación con Dios, que caminar con Dios significa que sigues tu adoración a Dios durante tus tareas cotidianas, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la calle, en
en la cancha de fútbol, tú sigues adorando a Dios. Tú sigues demostrando que eres un fiel seguidor de Dios. Como padre, como esposa, como hijo, como jefe, con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, con tu compañero de trabajo. Eso es lo que hizo Enoc. Enoc no se apartó de la gente, Dios no. Ustedes son pecadores, yo me voy a quedar aquí y ya no los voy a ver a ustedes. ¿Ustedes conocen personas así? Que son aquí, nomás llegan a la iglesia y empiezan a conocer la palabra de Dios y se apartan de la gente, ya no que porque esas personas son personas pecadoras. Pero ¿saben qué? Enoc, a pesar de que era un hombre de fe, no se apartó de la gente, sino él siguió con sus amigos, él siguió con las personas que él veía, pero él caminaba con Dios en la forma en que en sus tareas cotidianas él sí seguía predicando de Dios. Eso es caminar con Dios. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes 3 cosas que he aprendido yo de cómo caminar con Dios. Bueno, yo quiero compartir 3 maneras en que tú en esta mañana puedes caminar con Dios. La primera manera, número 1, es orar. Orar, orar y orar. No como lo hacemos nosotros, no sé cuántos de ustedes, yo soy culpable de esto también. Muchas veces cuando oramos, nos despertamos en la mañana y decimos: Dios Padre, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque me levantaste, ahora que voy a trabajar, ayúdame en el trabajo, amén. Regresamos de la casa, del trabajo a la casa, comemos, nos bañamos y en la noche nos acostamos, decimos: gracias Dios por este día, gracias porque me fue bien en el trabajo, ahora que voy a dormir, ayúdame para el próximo día, amén. ¿Ustedes piensan que eso es caminar con Dios? ¿Qué pasó durante el trabajo? ¿Qué pasó durante la escuela? ¿Qué pasó cuando estabas cocinando, cuando estabas lavando el traste, cuando estabas en el trabajo? ¿Qué pasó? Ya eso es no caminar con Dios. Tú ya dejaste a Dios. Caminar con Dios es en cada momento orar a Dios, en cada instante. Muchas personas piensan que es necesario cerrar los ojos, arrodillarse para poder orar a Dios. No siempre es así el caso. Uno puede orar a Dios con los ojos abiertos, uno puede orar a Dios de pie, uno puede orar a Dios acostado, uno puede hablar con Dios en cualquier forma. O sea, vamos a decir que estás en el trabajo, le estás pegando un martillo. ¿Te vas a cerrar los ojos para orar a Dios? No, tú le puedes hablar a Dios, tú le puedes decir: Dios, ayúdame para que no me machuque los dedos, para que no me dé un martillazo. Si tú estás cocinando, puedes decir: Dios, ayúdame para que este mole salga riquísimo, para que mi esposo vea, para que le guste a mi esposo. Tú puedes orar así a Dios, en cada instante puedes orar a Dios. Eso es caminar con Dios. Yo me imagino que eso hizo Enoc. Yo no creo que Enoc solamente oraba en la mañana, a comer, cuando comía, cuando pedía sus peticiones y ya. No, yo creo que Enoc oraba en cada momento. Yo pienso que Enoc cada rato hablaba con Dios. Y nosotros debemos de ser así. La oración es un medio poderoso para podernos acercarnos a Dios. Saben, este mes que pasó, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a México, la tierra de nuestros padres, y pudimos ver ahí la vida de allá. Y bueno, a mí me gustó. Unos dicen que está feo México, pero la verdad, a mí me gustó la vida, la verdad. Yo pienso que no podría vivir ahí, pero yo no, porque estoy acostumbrado a la vida de acá, pero para vacacionar con dinero, la verdad entonces te tratan como rey. Yo me sentía el rey de la Ciudad de México. No, pero cuando nosotros llegamos a Querétaro, donde estaba una de mis tías, y fíjense que esa tía, yo me impresioné mucho con ella, porque ella es una pastora de la iglesia bautista. Y ella, pues la verdad, yo veía que ella caminaba con Dios. Yo veía que ella tenía una experiencia, ella tenía una relación íntima con Dios. Cuando ella se levantaba, hablaba con Dios.
Cuando ella cocinaba, hablaba con Dios. Cuando íbamos en un carro, que un bocho, uno de los carros más viejos que había visto yo en mi vida, que ese carro ya no debería ni existir, ese carro la verdad, para mí debería estar en un junkyard, ya no, la verdad no sé por qué no existe ese carro. Ella tenía fe en ese, ella decía, Dios ayúdame para que este carro arranque. Y arrancaba el carro, no sé cómo la verdad, pero arrancaba. Y nosotros íbamos lejos, 20, 30 minutos de camino y todavía jalaba el cochecito. Yo veo que carros nuevos de aquí ni al año ya no sirven. Y ese bocho todavía, creo que del año 1800 ya, porque la verdad ese carro ya no. Pero ella oraba a Dios para que funcionara, para que diera ese carro. Y ella siempre decía una frase, yo soy la consentida de Dios. Y yo vi eso en ella. Cuando muchas veces nosotros íbamos en el carro, ella en una ocasión quería ir al hospital porque la iban a inyectar. Y ella dijo, pues no había parqueadero, la verdad, para estacionarse. Y ella dijo, voy a orar a Dios para que quite uno de estos carros porque yo necesito parquearme, porque me necesito vacunar ya. Y ella nomás oraba y ni salía todavía, ni había terminado de orar, de hablar con Dios, que ya un carro se había quitado y estaba justamente en la puerta del hospital. Y pues creo que mi primo Carlos le dijo, wow, tía, Dios sí te escucha a ti. Y ella dijo, a la risa, yo soy la consentida de Dios. A mí me impresionó eso. Y tanto me impactó que yo quería hacer eso en mi propia vida. Y yo, la verdad no es algo fácil. No es fácil hacerlo. Orar a Dios en cada momento. Porque yo a veces me he encontrado orar en la mañana y luego llego al trabajo, a la escuela y me olvido un poco de Dios. Y se me olvida hablar con Dios. Y yo pues esta semana me puse a pensar, la verdad sí debería yo estar en oración constante. ¿Cómo es posible que mi tía, bueno, ella es de otra fe, pero sin embargo ella habla con Dios constantemente? Ella siempre está en comunicación con el Padre y Dios escucha sus oraciones. Yo no le voy a decir, bueno, yo oré, yo un día sí me la pasé orando todo el día y la verdad, una experiencia muy bonita. Y yo les invito a que hagan lo mismo, porque Dios sí contesta las oraciones. Cuando alguien es sincero al orar, la verdad Dios escucha. No sé cuánto, bueno, a mí me encantó mucho la lección de la semana pasada. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de la lección que pasó. ¿Cómo se titulaba la lección? Enséñanos a orar. Ahí yo aprendí yo aprendí muchas cosas de ahí, pero yo aprendí más bien que es muy importante al orar ser sincero con tus oraciones. Yo muchas veces yo he leído los salmos y me he quedado impresionado de cómo los salmistas eran sinceros al orar. Ellos decían, Dios, ¿por qué me has desamparado? Dios, ¿dónde estás? Dios, no me estás ayudando. Yo estoy guardando tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos. Estoy haciendo todo esto, pero Dios, no me escuchas. ¿Dónde estás, Dios? Ellos le reclamaban a Dios. Y yo soy una de las personas que la verdad me limito mucho al orar, porque tengo miedo de ofender a Dios. Si ofendo a Dios, o sea, que ¿cómo le voy a decir a Dios que no está en mi vida? Y pues los salmistas lo hacían. Pero cuando ellos terminaban de orar, ellos demostraban que a pesar de todo, tenían fe en Dios. Y nosotros debemos ser así. Si nosotros nos sentimos abandonados por Dios, si nosotros nos sentimos tristes, cansados, le podemos decir a Dios, fíjense que es Dios, es lo que Él quiere escuchar. Él quiere escuchar que seas sincero en tu oración. Él quiere escuchar todo eso. Pero solamente le tenemos que decir cómo nos sentimos. Y al final de la oración, como los salmistas decir, como quiera te voy a adorar, como quiera voy a seguir confiando en ti. Así debemos de orar. Oración constante para poder caminar con Dios. Eso deberíamos de hacer. Porque Dios escucha. Y créanme que van a tener una experiencia más íntima con Dios, una experiencia más elevada con Dios. La segunda manera en que podemos tener una experiencia más elevada con Dios es a través del estudio constante de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos.
Abran sus Biblias, por favor, en Hechos. Hechos capítulo 17. Hechos 17, del 10 al 12. Hechos capítulo 17, del 10 al 12. Hechos capítulo 17, del 10 al 12. Dice la Biblia así. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué dice aquí? Que los de Berea estudiaban su palabra. Ellos no solamente leían, muchas veces, muchos de nosotros nomás leemos. Yo también soy culpable de esto. Muchas veces yo agarro un versículo, yo agarro mi Biblia, nomás leo y ya. Pero no, dice la Biblia que esta gente escudriñaba. Esta gente iba más profundo, más allá, como dice desde que yo era niño, desde que iba a la iglesia casi todos los sábados, me acuerdo que el hermano Joel, tu hermano que está aquí, siempre nos invitaba a escudriñar. Él dijo, no leer, escudriñar, porque escudriñar es diferente. Tú tomas un texto, un pasaje de la Biblia, y meditas en ese texto, oras, y quieres aplicar ese texto a tu vida personal. Tú puedes tomar un salmo y decir, ese salmo me está pegando, me está llegando, porque está hablando de mi situación hoy. Y tú puedes orar y decirle a Dios, ayúdame para que yo pueda tener fe en ti, en este problema, en esta circunstancia, en este obstáculo, que yo pueda pasar por esta prueba. Eso es meditar en la palabra de Dios. Pero nosotros muchas veces nomás leemos. Verdaderamente quiero felicitar a los que completaron el año bíblico, el año que pasó, porque la verdad no es fácil. Yo lo traté de hacer y nunca lo he completado, pero hay hermanos, de la familia de la hermana Ahora, el hermano Florencio, la hermana Patti, mi mamá. La verdad no es fácil levantarse a las 5, 6, 7 de la mañana a abrir la Biblia y estudiar. No es fácil, verdaderamente no es. A veces uno no tiene ganas de estudiar, o a veces pasa por un pasaje que la verdad no entiendes y dices que no, la verdad no entendí nada, pero tú sigues leyendo, tú sigues estudiando, y verdaderamente estudiar la palabra de Dios es una bendición, la verdad. Dicen que, se hizo un estudio, los científicos, los psicólogos, científicos hicieron un estudio de los que estudiaban la Biblia, y ellos encontraron que las personas que estudian la Biblia constantemente son diferentes a las personas que no estudian la Biblia. Se encontró que las personas que estudian la Biblia tienen 57 menos de probabilidades de emborracharse, 78% de no tener sexo fuera del matrimonio, de apostar 75% menos. Estos son pecados que nosotros vemos en la Biblia, y ellos no lo hacen porque ellos entienden que Dios escribió ahí que no debemos hacer esas cosas. Y como el pecado nos aleja de Dios, nosotros al alejarnos de esos pecados nos acercamos más a Dios y caminamos con Dios y tenemos una relación más íntima con Dios, y empezamos a ser como Enoc, ¿quién era el personaje que se apartó del mal, que dice la Biblia? Job. Nosotros podemos ser también como Job, que se apartó del mal, se apartó del pecado, y yo creo que él meditaba en la palabra de Dios mucho. Entonces, si tú quieres tener una relación estrecha con Dios, tienes más íntima con Dios, tienes que estudiar su palabra, porque es el mensaje de Él para hoy, para nosotros.
Pero ¿cuál era la primera manera de acercarnos a Dios? Oración. Orar constantemente. Número 2, Escudriñar. escudriñar la Biblia. Y número 3, la tercera manera en que nosotros podamos acercarnos más a Dios y tener una relación más íntima con Él es pasando tiempos a solas con Dios. Así como lo hacía Moisés en el monte Sinaí, que pasaba horas con Dios. Así como lo hacía Daniel en su habitación, que él se encerraba y tomaba tiempo a solas con Dios. Así como lo hizo Jesús, que en el monte de los Olivos pasaba tiempos a solas con Dios. Nosotros debemos de encontrar un lugar donde podamos pasar tiempos a solas con Dios. ¿Saben? Cuando hace unos meses nosotros fuimos a un campamento de jóvenes y ahí llegó un pastor y ese pastor pues en la tarde dio una reflexión acerca del sábado y él nos dijo que durante el seminario que él estaba, que pusieron creo que todos los pastores los encerraron en un cuarto, cada pastor se encerró en un cuarto. Ellos le decían, creo que tenían que orar más, que tenían que pasar, creo que 5 horas en ese cuarto hablando con Dios, más o menos por ahí. Y este pastor dijo, ¿cómo es posible que voy a pasar tanto tiempo orando a Dios? No puede ser. Pero ellos lo hicieron en parte. El primer día, creo que 30 minutos hablando con Dios. Y él dijo, pues la verdad no estaba tan difícil. Y el segundo día, creo que 1 hora. Y digo, sí está un poco más difícil hablar con Dios tanto tiempo. Y el tercer día, dice que este hermano, este pastor, estuvo platicando con Dios casi 5 horas, sin parar. Y dijo que que el tiempo, la verdad, ni dio el tiempo, porque él dijo que le contó de todo a Dios, que le empezó a hablar y platicar como un amigo, y dijo que la verdad, que ni daba el tiempo. Y él estaba ahí 4 o 5 horas platicando con Dios. Y yo quedé impresionado con esta historia. Un día, bueno, nosotros en México tomamos varios autobuses, ADOs, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de los ADOs. Nosotros tomamos un ADO de Querétaro a Veracruz, que era un viaje de 8 o 9 horas. Y la verdad, pues, yo me aburría mucho. La verdad me aburría, me daba hambre, sed, dolor de cabeza, dolor de panza, de todo. Yo en una ocasión fui por mi hermano a México, pues él ya había llegado aparte, y yo fui por él a México y la verdad me dio de todo, me dio hambre y la verdad vi que una señora llegó con unos tacos de canasta y ya saben, ya me conocen, que soy débil en la comida. Y pues me dio la señora, ¿quieres estar conmigo? Y yo dije, pues sí, pues ya me ha hecho, creo que 35 pesos por 4 tacos. Pues barato, ¿no? Y me eché los tacos y el próximo día quedé con dolor de cabeza, con náusea, con dolor de estómago, con escalofrío, con todo. Me dio de todo. Creo que me dio mi tía, ¿qué tienes, mijo? ¿Qué síntomas tienes? Todos, mi tía. Y me inyectaron, por primera vez me inyectaron. No sé quién inventó eso de las inyecciones, la verdad, porque aquí no se hace, pero la verdad el que lo inventó, Dios le reprenda, como dicen por ahí, porque la verdad eso no se siente bonito. Me inyectaron acá las pompas y sentía yo la jeringa por acá, por el muslo, por la pierna. Y dijo mi tía, qué chillones son los hombres, qué chillones son los hombres. Y yo le dije, la verdad, tía, la jeringa estaba así de grande. No exageres, estaba así, era la más pequeña. Me echaron la más pequeña según. Y yo sentía que estaba así la jeringa. No, si estaba así, era de creo que 100 mililitros, que eso no es nada. Y ella dijo que creo que le echaron de 500 un día. Pero sí, yo me enfermé un poco allá por lo mismo, por la comida. Pero en uno de esos viajes, ¿saben? Yo me choqué y yo dije, voy a platicar con Dios. Es tiempo para que yo hable con Dios a solas, ahora que tengo mucho tiempo. Y pues yo cerré los ojos y empecé a hablar. Empecé a platicar. Y yo le conté a Dios
de todo. Le conté toda mi historia, le conté toda mi vida, le conté de todo lo que yo tenía en mi mente, le conté. Lo bueno, lo malo, de todo le conté a Dios. Y yo le veo una oración sincera de mi vida entera, casi le hablé. Y cuando abrí los ojos, chequé mi celular y había pasado casi una hora yo hablando con Dios. Y dije, tanto tiempo me la pasé hablando con Dios, ¿a poco sí? Y mi tía pues, me habló, me dijo, mi hijo, ya estamos llegando a Veracruz, ya lístense. Y yo digo, wow, tanto tiempo había pasado. Y verdaderamente sí, cuando uno empieza a hablar con Dios como si fuera un amigo, cuando uno empieza a platicar con Él como si fuera tu mejor amigo en esta tierra, el tiempo se va. El tiempo corre y tú ya no ni piensas qué hora es ni nada, porque la verdad el tiempo pasa rápido con Dios. Y yo me imagino que hacía Enoc. Es muy bonito caminar con Dios. Yo les invito a ustedes que empiecen a practicar esto en sus vidas, porque no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que hablar con Dios. Ya para terminar, saben, yo me imagino que Enoc en su caminar con Dios cumplió fielmente con estas cosas. ¿Cuáles eran estas cosas? ¿Se acuerdan? Número 1, orar constantemente. Número 2, escudriñar la Escritura. Número 3, pasar tiempos a solas con Dios. Yo me imagino que Enoc oraba mucho. Yo creo que Enoc era un hombre de oración. Yo creo que a cada instante, no solamente cuando se dormía, no solamente cuando comía, no solamente cuando se despertaba. Yo no creo que Enoc solamente oraba en estos tiempos. Yo pienso que Enoc oraba constantemente. Cuando iba de camino al trabajo, cuando estaba con sus amigos, cuando estaba, si estaba cocinando, lo que sea lo que hacía Enoc, yo me imagino que él oraba a Dios. Yo también creo que Enoc meditaba en la palabra de Dios. Yo creo que Enoc escuchaba la palabra de Dios o leía la escritura de esos tiempos. Yo me imagino que él guardaba los mandamientos. Yo me imagino que él guardaba sus estatutos. Yo me imagino que él vivía conforme a los principios de Dios. Y yo también me imagino que Enoc pasó tiempos a solas con Dios. Y tanto fue el caminar de Enoc con Dios. Tan íntima fue esa relación de Enoc con Dios, que Dios no le dejó morir a Enoc. No le permitió ver la muerte, sino que, ¿qué dice la Biblia que hizo Dios? Se lo llevó. Y Enoc se convirtió en una de las únicas personas que vemos en la Biblia que no murió, sino que está, ¿dónde está Enoc? En el cielo. Nosotros creemos que juntamente con Moisés, que juntamente con Elías y con otros que resucitaron cuando Jesús murió, que están en el cielo, porque Enoc caminó con Dios. Y Dios vio que Enoc era tan bueno que dijo, no voy a permitir que muera, sino me lo voy a llevar conmigo. ¿Cuántos de nosotros deseamos que Dios nos lleve con Él? Amén. ¿Cuántos de nosotros deseamos que así como nosotros podamos caminar con Dios? Yo quiero leer lo que dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Tanto fue el caminar con Dios de Enoc, que lo pusieron en la sala de la fe, aquí en Hebreos. Y dice así de Enoc: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos tener testimonio de haber agradado a Dios? Pues les invito a caminar con Dios. Les invito a practicar estas cosas, 3 cosas en su vida diaria. Porque haciendo estas 3 cosas, podemos caminar con Dios de la misma manera en que lo hizo Enoc. Si tú oras, si tú meditas en la palabra de Dios, si tú pasas tiempos a solas con Dios,
vas a poder caminar con Él. Vas a poder tener una experiencia más íntima. Y no solamente leer la Biblia, no solamente orar cuando necesitas algo, no solamente orar cuando vas a comer, sino orar en cada momento, con los ojos abiertos si quieres. Si estás manejando, ora a Dios, habla con Dios, platica con Él. Dile de todo, dile lo que sientes, sea sincero en tu oración. Y pasa tiempo a solas con Él. Encuéntrate un cuarto, una habitación, en el monte, en el parque, un parque donde tú puedes caminar y hablar a solas con Dios, donde tú puedes pasar tiempo, momentos íntimos con Él. Y así podemos nosotros caminar con Dios. Si nosotros hacemos estas cosas, si nosotros practicamos lo que practicó Enoc, si nosotros vivimos, porque el camino de Dios, el camino con Dios no se basa en sentimientos, como dice, los sentimientos van y vienen. Pero es una decisión que tú tomas, aun cuando no tienes ganas de orar, aun cuando no tienes ganas de leer la Biblia, aun cuando no tienes ganas de cantar, tú lo haces por amor a Dios. Yo siento que, yo pienso que habían días donde no tengo muchas ganas, pero como quiera lo hacía por amor a Dios, porque Él tenía ese anhelo de ver a Dios. Nosotros tenemos ese anhelo de volver a casa, así como Dorotea estaba perdida, así como ella, su gran anhelo era volver a casa. Nosotros deseamos volver a casa. Y yo les invito que tomen el camino. Y ese camino es Jesús, para que puedan regresar a casa, para que podamos regresar a Jerusalén, para que podamos vivir felices y para siempre. Porque ahí verdaderamente sí va a ser de color de rosas. Sí vamos a vivir bien. Ya no vamos a sufrir, ya no vamos a pasar por cosas tristes, sino que nosotros vamos a vivir felices para siempre con Dios, eternamente. Amén. Porque su reino nunca acaba, porque su reino no tiene fin, porque Dios nos tiene un lugar preparado a todos. Jesús dijo, en la casa de mi padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Entonces Jesús fue a preparar lugar, y cuando Él venga, nosotros podemos estar con Él. Pero solamente si caminamos con Dios, si dejamos que Él nos guíe. No caminar delante de Él, no caminar detrás de Él, sino caminando con Dios, teniendo a Dios a tu lado. Porque cuando tú tienes a Dios a tu lado, tú podrás, no importa qué obstáculos, pueden venir brujas, pueden venir espantapájaros, pueden venir leones, que tú vas a estar firme, porque Dios está a tu lado. Yo les invito que hagan esas cosas, porque así nosotros podamos llegar al reino de los cielos. Les repito que no se desvíen como el pueblo de Israel. Lamentablemente el pueblo se desvió, empezó a adorar a otros dioses, pero si nosotros seguimos el camino recto sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, podremos llegar al reino de los cielos. Dios les bendiga en este momento. Padre que está en los cielos, gracias Señor porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias Señor porque eres tan bueno y tan maravilloso. Gracias Señor por cada hermano, por cada hermana que está aquí presente, Señor. Gracias por tu mensaje, porque en esta mañana podemos aprender Señor, que al caminar con usted, Señor, como lo hizo Enoc, podemos llegar a nuestra meta, podemos llegar al reino de los cielos, podemos llegar, Señor, de nuevo a Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a ser como Enoc, que podamos orar constantemente a ti, que podamos, Señor, estudiar tu palabra, obedecer tus estatutos, obedecer tus mandamientos, Señor, y vivir de acuerdo a tus principios. Ayúdanos también, Señor, a pasar tiempos a solas contigo, Señor, para que podamos, Señor, tener una relación más íntima, una experiencia más elevada, Señor. No así como estamos, Señor, pero una más allá, Señor. Así como Enoc no comprendió tu amor, Señor, hasta que tuvo su primer hijo, que, Señor, también nosotros podamos tener un encuentro contigo y de tal forma, Señor, que podamos, Señor, como está escrito de Enoc, caminar contigo. Y de tal forma, Señor, que tú no nos vas a dejar, Señor, aquí en esta tierra, sino así como Enoc, tú nos vas a llevar, Señor, al reino de los cielos. Ayuda a cada hermano, cada hermana aquí, Señor, que ellos puedan ser vencedores, Señor, durante esta semana y que puedan, Señor, vencer las tentaciones del enemigo en esta semana, Dios Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.